Buenas tardes, por aquí les saluda Gabriel Guerra, presentándoles El artesano de la música. Musicalizamos el ambiente, reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces. Este programa es patrocinado por Retro Vinil Venezuela, los artesanos del vinil art. Búscalos en Instagram por Retro Vinil BZLA y a mí por Artesano del Rock. Hoy continuamos con uno de los temas preferidos en este espacio, el rock progresivo, con la banda más famosa de este género, un pilar fundamental también del rock psicodélico, que dieron un impulso a que el rock progresivo se volviera masivo, siendo una de las que mejor ha asumido el paso del tiempo, manteniéndose en la palestra por más de 50 años. Pink Floyd. Ellos fueron formados en Londres en 1965 por el guitarrista Syd Barrett, que unió sus fuerzas con el bajista Roger Waters y el baterista Nick Mason y el guitarrista y eventual tecladista Richard Wright, que ya venían trabajando juntos en la banda Sigma 6, grupo que pasó por varios nombres, entre ellos T-Set, el juego de T, y Megadeth. Sí, Megadeth como la de Dave Mustaine. Tomaron su nombre de dos músicos de blues de raza negra, Pink Ardenson y Floyd Council, siendo ya reconocidos por sus solos instrumentales y el uso de rudimentarias luces de colores en sus shows. En una ocasión tocaron en un club y el dueño se negó a pagarles, aludiendo a que su performance no era considerable como música, y luego de una demanda legal, el tribunal falló en contra de la banda, o sea, le dio la razón al dueño del club. La firma con EMI incluyó un anticipo de 5.000 libras y la edición de dos singles, Arnold Lane y See Emily Plays, que lograron puesto 20 y 6 respectivamente en el Reino Unido. Ya estas etapas tempranas se empezaba a notar el deterioro mental que sufría Syd Barrett, aún antes del lanzamiento del primer disco, The Piper and the Gate of Dawn, casi en su totalidad escrito por Barrett, grabado con técnicas de grabación de eco y reverberación. La banda tuvo que cancelar su presentación en el National Jazz and Blues Festival, ya que en un show Sid se quedó quieto e ido en el escenario con su guitarra colgando. La banda anunció su agotamiento físico y mental, consiguiéndole una cita con un reconocido psiquiatra, pero Sid se negó a salir del vehículo hacia el consultorio. También se quedó ido en programas de televisión. De esta mente alucinante salieron dos grandes obras como Interstellar Overdrive y Astronomy Domain. Durante una gira con Jimi Hendrix, deciden la inclusión del guitarrista David Gilmour como quinto miembro. Y un día simplemente decidieron no pasar buscando a Sid antes de tocar un concierto. Luego Syd Barrett firmaría con EMI y grabaría dos discos de solista. Para su segundo disco, A Successful of Secret, ellos toman las riendas de la composición y aprenden el uso de las herramientas de grabación, creando su propio sistema de anotación de música, ya que nadie tenía conocimientos del lenguaje musical. Esto lo hacían para sus largas piezas instrumentales, apoyados por una gira estadounidense junto a Soft Machine y The Who. Su portada es una obra de la empresa de diseño Hipgnosis, un importantísimo colectivo artístico compuesto por Storm Thorgerson, Andrew Powell y Peter Christopherson, entre otros, que diseñaron portadas de los álbumes de muchas bandas de rock durante 15 años de su existencia, como Pink Floyd, The Nice, T-Rex, Electric Light Orchestra, Wishbone Ash, Renaissance, Led Zeppelin, Emerson Lake and Palmer, Genesis, UFO, AC/DC, Peter Gabriel, Alan Parsons y Yes, entre otros. More es su tercer disco de estudio y primero que se asocia con una banda sonora de una película, en este caso con material recopilado rápidamente y semi improvisado.
en la que David Gilmour cantó todo el disco, también con portada de la empresa Hipgnosis, que es un molino con colores psicodélicos. Ummagumma. 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 No está por ahí Ummagumma. Bueno. Sería un álbum doble, el primero con grabaciones en vivo en Birmingham y Manchester. Fue calificado como excelente. Y el segundo con osadas experimentaciones instrumentales de sonido, que recibió una crítica desfavorable, destacándose Several Spaces of a Small Fury of Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pig, que recuerda a La jaula de pájaros de John Cage, de Birdcage. La imagen de su portada nos muestra una misma foto de la banda dentro de la otra, con un cambio de posición de sus integrantes. Y en la contraportada del vinil, y en este caso en el CD2, que sería la portada del CD2, se ve el equipo de la banda, o sea, todos los instrumentos, con todas las consolas formados casi en orden militar. En 2015 fue bautizado una especie de caballito de mar con el nombre de este disco, Ummagumma, que llegó al puesto 5 en Reino Unido y quedó algo rezagado aún en el mercado estadounidense. A medida que sus composiciones eran más elaboradas y más complicado se hacía el proceso de grabación, al punto de no quedar nunca satisfechos con el trabajo que tenían. Particularmente eso pasó con I Don't Hear Mother de 1970, que quedaron muy descontentos. Pero esto no fue impedimento para que se colocara puesto 1 en el Reino Unido. Segundo con portada de Hipgnosis, nos muestra una vaca volteada viendo a la cámara. Su suite principal dura 23 minutos y 6 partes, y es una sucesión de piezas instrumentales formadas como un conjunto, para la cual participó el arreglista y productor Ron Gissing, cuando la banda se encontraba estancada en su grabación. Stanley Kubrick quería usar el tema principal en su película La Naranja Mecánica, pero la banda se negó. Para esta época, ellos editan el recopilatorio Relics. Como ellos lo nombran, una bizarra colección de antigüedades y curiosidades. Incluyó música de sus 2 primeros discos y del soundtrack de More. Este disco tiene portadas alternativas en sus distintas ediciones, por lo menos en esta edición nacional se puede ver un antiguo abrebotellas antiguo, y por el otro lado también tiene otro modelo del abrebotellas. Medley es un disco en el que buscan encontrar su camino final. Bueno, aquí tenemos el disco, pero me falta el insert, ¿no? Este es el CD. Buscan un estilo definitivo, buscando mejoras en su producción. Consista de 16 pistas en vez de 8 pistas. Para su tema Ecos de 23 minutos se utilizan varios sonidos, como el radar de un submarino. También tiene One of These Days, que utiliza una famosa línea de bajo de Roger Waters. Este disco fue grabado entre varios otros compromisos de la banda, por lo cual su grabación se extendió en el tiempo. La canción Fearless contiene extractos del I'll Never Walk Alone, himno del club de fútbol Liverpool, y la canción Simus contiene a un extraño cantante, un perro. La portada de Hipgnosis muestra una oreja debajo de aguas con corales cristalinos. Anteriormente habían rechazado otra opción que les dio Hipgnosis, fue la foto del trasero de un mono beduino. Y aunque fueron puesto 3 en el Reino Unido, seguiría bajo su registro en los Estados Unidos. Oscured by Clouds es un álbum de transición inspirado en la película La Ballet de Barbet Schroeder, con canciones más cortas y sencillas y económicas, que graban mientras preparaban su siguiente gran proyecto, un disco conceptual. No fue promocionado con la banda sonora por una discusión que tuvieron con la productora.
De hecho, ellos no querían que este disco compitiera con su segundo disco, con su siguiente disco, y le pidieron a Hipnosis que la portada no fuera particularmente buena. Entonces muestra, es un mono guindado en una rama, así como borroso. Ellos estaban ahorrando y recopilando fuerzas para lo que sería su gran obra maestra. En este caso es Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna. Un álbum conceptual que se grabó en los estudios Abbey Road por el ingeniero de sonido Alan Parsons, que anteriormente ya había trabajado con los Beatles. Su portada es una de las imágenes más representativas del rock progresivo de todos los tiempos. Por supuesto, es otro diseño de Hipnosis. Representa un rayo de luz blanca que representa la unidad, pasando a través de un prisma que representa la sociedad. El haz refractado de luz coloreada simboliza la unidad difractada, dejando una ausencia de unidad. Es el tercer disco más vendido de todos los tiempos, con más de 45 millones de copias certificadas, 14 discos de platino, 957 semanas no consecutivas y 14 años en las listas de Billboard. Se concibió como un disco que hablaba de los problemas de las personas, el dinero, el tiempo y la locura, estrenando su nueva mesa de 28 pistas y sonido cuadrafónico, para presentarlo al público en el mismo orden en el que va en el disco. Roger Waters escribió todas las letras y llegó al puesto 1 en los Estados Unidos. El mejor puesto que habían conseguido anteriormente, hasta ese momento en América, había sido el puesto 46. El álbum es una pieza musical continua de cada lado del disco. Fusiona exitosamente sonidos de ambiente con los singles, como se nota en los intros de Time y Money, con los sonidos del dinero y de los clic-clic del reloj. Y fue un éxito instantáneo que dio a la banda la oportunidad de negociar un contrato con Columbia Records y obtener $1 millón por adelanto, dejando a su antiguo sello Capitol Records. El colectivo de reggae Easy All Star realizó 2 versiones de este disco, en 2003 y 2010. El primero lo tituló The Dark Side of the Moon. Para Wish You Were Here, ellos debieron buscar otro ingeniero de sonido, porque Alan Parsons se encontraba demasiado ocupado con el éxito de su propia banda, de Alan Parsons Project. Entonces les fue difícil comenzar de nuevo, ya que habían dejado un listón muy alto con su disco anterior y estaban excesivamente cansados. Roger Waters creó Shine Your Crazy Diamond como un homenaje a su antiguo miembro Syd Barrett y su actual estado deplorable, escribiendo todas las letras con una fuerte crítica a la industria musical. Todos los miembros, al tener un encuentro con Barrett, comprobaron el avanzado nivel de su enfermedad mental, sobrepeso y descuido en su aseo personal, al nivel de que varios lloraron. Con fanáticos ávidos de nuevo material, se convirtió en puesto uno de los 2 lados del Atlántico, tanto que la disquera no podía satisfacer la demanda de discos. Su portada nos muestra a 2 hombres de negocio dándose la mano, de los cuales uno está en llamas. Esto es una sesión de fotos real y peligrosa donde el modelo estaba realmente en llamas. George Hardy diseñó el logo de las manos mecánicas que, o sea, en este caso está en el interior del disco. En ciertas ediciones está afuera en la portada. Son unas manos, un diseño, unas manos mecánicas dándose la mano. Él ya había trabajado con diseños similares en el Last Time on Broadway de Genesis y el iRobot de Alan Parsons, que también usaron diseños de Hipnosis. El grupo compró un estudio y grabó Animals en 1973, inspirado en La granja de George Orwell. Describe a las distintas clases sociales de la sociedad como perros, cerdos y ovejas, desnudando las condiciones sociopolíticas del Reino Unido en los años 70. La portada de Hipnosis nos muestra una central eléctrica con un globo de aire en forma de cerdo,
que se fabricó especialmente para la ocasión. Fue bautizado como Aldi, ese era el nombre de el cerdo. La idea era sacar una foto rápida, pero el mal tiempo ocasionó que se soltara su fijación, provocando vuelos desviados y cancelados. En ciertos conciertos ya el cerdo explotaba sobre los asistentes. Esto marcó una época de tensiones en la banda por el carácter autoritario de Roger Waters a la hora de escribir las letras, criticando al capitalismo, mientras que los promotores de conciertos le mentían en torno a la asistencia, ocasionando pérdidas a la banda. En una ocasión, Waters le escupió a un asistente que al parecer lo estaba irritando. Él decía que le gustaría construir un muro, una pared que lo dividiera a él del público, y ahí nació la idea para un nuevo proyecto de álbum conceptual que llegó. Animals llegó al puesto 2 en el Reino Unido y puesto 3 en los Estados Unidos, en pleno auge de la escena punk, donde Johnny Rotten de Sex Pistols usaba una franela que decía I hate Pink Floyd, yo odio a Pink Floyd. The Wall, de 1979. Es un disco doble, basado en la historia de Pink, un músico drogadicto, traumatizado por la muerte de su padre en la guerra. Durante la grabación, Wright fue echado de la banda como miembro pleno, manteniéndose como músico de soporte. Es un disco que pasó 15 semanas en el primer puesto de Billboard y está empatado en el sexto puesto de los discos más vendidos de todos los tiempos, con 30 millones de copias certificadas. Producido por Bob Ezrin, el cual se convirtió en un enlace entre Roger Waters y el resto de la banda, que no se llevaban nada bien. Las complicadas relaciones estorpecieron y alargaron la grabación. Nos muestra solo una portada sencilla, con ladrillos blancos, sin título. Lo que sí tiene adentro son una serie de ilustraciones, que son obra de Gerald Schaffer, que diseñó esta serie de animaciones que también serán usadas como títeres en los conciertos y en la posterior versión cinematográfica de la película que se realizaría en 1982, producida por Alan Parker. Luego de descartar como protagonista a Roger Waters, se deciden por el cantante del grupo The Boomtown Rats, Bob Geldof. De este disco se extrae su máximo éxito comercial, el single Another Break in the Wall, parte 2. Una de las 3 versiones que trae este álbum de esa canción, con la inclusión de un coro de niños de la escuela de Islington, los cuales recibieron como paga cada uno un disco de larga duración, un single y una entrada para un concierto de Pink Floyd. La escuela aparte recibió 1.000 libras. En el año 2000, Roger Waters realizó una versión como solista de The Wall, con músicos invitados de la talla de Scorpions, Cyndi Lauper, The Band, Joni Mitchell, Sinéad O'Connor, Thomas Dolby o Bryan Adams. En 1981 vendría el lanzamiento de The Final Cut. Él tenía un título provisional de A Requiem for the Post-War Dreams. Bueno, ellos lo conservan como subtítulo en la parte posterior del álbum. Es un disco en memoria del padre de Roger Waters, fallecido en la Segunda Guerra Mundial, Eric Fletcher Waters. Esto se nota en la canción de Fletcher Memorial Home. En este disco se trata temas como las Malvinas y hace una fuerte crítica del gobierno de Margaret Thatcher. Se refiere a ella como Maggie a lo largo del disco. Un disco sin Wright como miembro de la banda y es escrito en su totalidad por Waters. Buscaba ser una continuación de The Wall. El enfado de Waters creció cuando el único single, Radiado, era la única canción cantada por David Gilmour. El disco iba a ser lanzado como material solista de Roger Waters, pero Pink Floyd ya tenía un contrato firmado y vigente con EMI. Entonces fue obligatoria. Por eso lo incluyeron con ese nombre, Pink Floyd. Y luego de su lanzamiento se separaron. Waters hizo saber que no les permitiría
el uso del nombre de la banda por el resto de los integrantes en el futuro. Y este fue el disco menos vendido de la banda en los últimos 25 años. Luego de esto, David Gilmour sacó su álbum de solista About a Face, Manson Profiles, y Waters sacó The Pros and the Cons of Hen-Hiking. Luego, en 1987, él edita Radio Chaos y simultáneamente Pink Floyd, o sea, los miembros integrantes restantes de Pink Floyd, editan A Momentary Lapse of Reason, una pérdida momentánea de la razón. Ellos se reúnen para continuar el legado a pesar de las amenazas de Roger Waters con respecto al uso del nombre. Es el primer disco sin un tema central desde Obscured by Clouds. O sea, tema central, digo, es una línea que siga el disco en sí, pues. Gilmour dominó sus ideas todo el disco. También se usaron letristas externos y músicos de sesión como el famosísimo baterista Carmine Appice, aparte de Rich Wright, porque en ese momento estaba fuera del núcleo como miembro pleno. Y se grabó en el barco estudio Astoria, propiedad de Gilmour. O sea, es un barco que es un estudio. Le estaba anclado en el río Támesis. Y lanzaron el disco con el nombre de Pink Floyd aún antes de resolver los problemas legales. Pero por tecnicismos legales de la firma de Pink Floyd, ellos llegaron a un acuerdo con Roger Waters para el uso del nombre a cambio de unos derechos de autor. Se tiene entendido que son... Roger Waters se quedó con los derechos de autor de The Wall, de Animals y de The Final Cut. Su portada es una obra de Stone Thornton, que es miembro de Hipnosis, que Hipnosis ya en este momento está disuelto como colectivo. Lo muestra 800 camas de hospital con una persona sosteniendo un espejo. Esa persona parece que se estuviera viendo a sí mismo, pero si uno ve el espejo, ve de frente la cara de la persona, quiere decir que esa persona lo está viendo a uno. El disco superó ampliamente a The Final Cut, pero también se consideró un disco flojo como el último. Las dos giras se encontraban en ese momento muy cercanas, quitándose espectadores el uno con el otro. Por un lado, Waters impedía legalmente el uso del cerdo volador a Pink Floyd y profería insultos, diciendo que nunca sería exitoso sin él. Pero el resultado es que sería la gira más exitosa del año en los Estados Unidos. Entonces de esa gira se edita el doble disco, el dedicado Sonido del Trueno. Aquí lo tenemos en su versión Laserdisc. O sea, que es un Laserdisc. Bueno, bienvenido Millennials. Esto es el antecesor del DVD. En 1994 se edita Division Bell, que es un disco que habla de la comunicación entre las personas. Bueno, un disco súper criticado por Roger Waters, lo consideró literalmente como basura. Bueno, este disco ha vendido 12 millones de copias y fue número 1 de ambos lados del Atlántico. Ganó un premio Grammy como mejor interpretación instrumental por Marrone. Y se utilizaron samplers de voces de Stephen Hawking para la canción Keep Talking. Es coproducido por Bob Ezrin, que también toca teclados y percusión. Lo volvieron a grabar en el barco Astoria, propiedad de David Gilmour. Y ya Wright vuelve a la composición y como miembro pleno de la banda Pink Floyd, cosa en la que también está en la composición la esposa de David Gilmour. Su portada es también una obra del mismo Thornton, que son dos rostros de piedra gigante. Se hicieron varios modelos distintos, los cuales se editaron con portadas alternativas en varios modelos y ediciones. Estas esculturas se encuentran actualmente en el Salón de la Fama del Rock and Roll, donde fueron recibidos en 1996 en una ceremonia presentada por Billy Corgan de Smashing Pumpkins, donde no estuvo Roger Waters. De esta gira se edita el concierto Pulse, que es un disco doble vivo con un bombillito rojo que titila.
y donde se recrea completo el disco El lado oscuro de la luna en el mismo orden del original. En el 2005 se reunieron todos los miembros originales sobrevivientes para el único concierto Live Aid, no confundir con el Live Aid 85, esta es la segunda edición. Un evento benéfico organizado por el amigo de la casa y protagonista de La Pared, de la película La Pared de Pink Floyd, Bob Geldof. En este momento las ventas del catálogo de Pink Floyd subieron un 1300%. Bueno, Syd Barrett falleció en el 2006 de diabetes y cáncer de páncreas. Richard Wright también falleció en 2008 de cáncer. En 2014 se editó el disco Endless River, que sería el último disco de Pink Floyd, que vienen a ser tomas descartadas del Division Bell. Bueno, Roger Waters siguió sacando discos, por lo menos aquí tenemos This is the life you really want, esta es la vida que tú realmente quieres. Y bueno, y excelente Pink Floyd, aquí vimos gran parte de su discografía. Les recordamos que este programa es patrocinado por Retrovinil Venezuela. Síguenos en Instagram en RetrovinilVZLA. Aquí pueden ver, este es el modelo de reloj de pared hecho totalmente con material reciclado, vinilo reciclado, mecanismo de pared nuevo, el modelo Division Bell. Este es un despertador de mesa con alarma, también de wall, igual las lámparas LED hechas con discos de vinil. Todo se puede conseguir por ahí por Retrovinil VZLA, también nos puede buscar en Mercado Libre. Y yo soy Gabriel Guerra, me puede buscar por Artesano del Rock en Instagram. Y bueno, muchas gracias, buenas tardes.